volvemos a Mesa de Testigo para hablar ahora con Mariano Romero, concejal electo de la ciudad de Rosario, militante referente del peronismo del movimiento Evita. Mariano, ¿cómo estamos? Bien, un gusto estar con vos. Gracias por venir. Bueno, primera pregunta, ¿qué está en juego en este balotaje del 19 de noviembre? Bueno, muchísimo, ¿no? Están en juego determinadas cuestiones que nosotros las teníamos como conquistadas y como fijas y que no pensábamos que siquiera podían estar en cuestionamiento. Y hoy tenemos un candidato como es Javier Milei, que cuestiona algunas cuestiones centrales de la estructura del país que tenemos, como por ejemplo la educación pública, la gratuidad de la educación superior, ¿no? La salud pública, la salud pública en sí misma. Entonces, cosas que nosotros no nos imaginábamos que pudieran estar en discusión, hoy están en discusión, independientemente de las brutalidades, ¿no? Como liberar al mercado de la venta de órganos, con todas las consecuencias que puede traer sobre la trata de personas, la liberación de la venta de armas, con toda la consecuencia negativa que puede tener una ciudad como Rosario, donde hoy, por ejemplo, vimos que un chico lleva un arma a la escuela, imaginémonos eso que se multiplique en muchas situaciones por la fácil accesibilidad de las armas. Bueno, terminaría en situaciones como Estados Unidos, donde son habituales las matanzas en las escuelas. Bueno, creo que estas cuestiones que nosotros pensábamos que estaban consolidadas, que nadie las iba a poner en discusión, hoy están puestas en discusión y no solamente tenemos que pensar a futuro en cómo transformar los problemas reales que hoy tenemos en la Argentina, sino también que puede ser un desastre y devastar los cimientos mismos de la nación. ¿Qué te parece que falló en la dirigencia política, inclusive en gobiernos peronistas, para que una opción de estas características sea muy competitiva y esté muy cerca de una elección? Bueno, evidentemente, sobre todo el gobierno de Alberto Fernández no ha sido el gobierno de los sueños de absolutamente nadie, ¿no? Más agarra el Ministerio de Economía en un momento muy crítico de esa gestión, donde no se pudo salir del problema muy grave en el cual cayó el país luego, principalmente la espada de Damocles significó la deuda usuraria con el Fondo Monetario Internacional que toma Mauricio Macri, una deuda que no termina en beneficio de ningún argentino o ninguna argentina, sino simplemente fue plata que entró y automáticamente se fugó, y ahora va a haber una investigación del FMI en ese sentido, también llevada adelante por Massa. Pero está claro, sobre todo la juventud, a veces escucho a algunos analistas o algunos compañeros también que dicen no puedo entender cómo un joven puede votar. Y la verdad que tenemos 4 años de Mauricio Macri, 4 años de Alberto, en los cuales la economía no creció, la redistribución fue negativa para los sectores populares, para los trabajadores, y tenemos 2 años del final del gobierno de Cristina que fueron de meseta. Y fueron de meseta económica gracias a la política contracíclica de Cristina, porque teníamos una ola internacional luego de la caída de la banca de Lehman Brothers y después de Lehman Brothers, exactamente. Y bueno, digo, tenemos 10 años en los cuales el país no crece y 8 años con una distribución negativa para los sectores populares y de los trabajadores. Es obvio que esto tiene un impacto y la verdad que el peronismo viene para transformar la realidad de los trabajadores y a los más humildes. Si no lo hace, la verdad es muy probable que se puedan colar proyectos de derecha como este. Siendo un militante con mucho trabajo barrial, territorial, ¿qué clima percibís en los sectores más vulnerables, en las barriadas? Bueno, por un lado es una realidad en la cual hay un rechazo general al gobierno nacional, que tiene una imagen negativa muy alta, de la cual Massa se ha logrado despegar significativamente y ha empezado a tomar medidas que han empezado a salir a la ofensiva, un gobierno que se encontraba a la defensiva. Entre ellas, una que tiene un impacto central en los sectores populares, que es la devolución del IVA, ¿no? Un reclamo histórico del impuesto más regresivo, pero también para los sectores de los trabajadores mejor pagos, la eliminación del impuesto a las ganancias, tiene un impacto en el mercado interno. Sin lugar a dudas, en los sectores populares, y algo que se vio en las elecciones, sobre todo en Rosario, se ha revertido la posición porque ganó Milei en las PASO y ganó Massa en las generales. Eso es un dato duro que se percibe también, pero también se percibe mucho descontento. Mucho descontento y mucho rechazo a las políticas de Milei. Creo que la clave de esas elecciones va a estar por todo ese gran electorado que eligió otras opciones, que no está de acuerdo con el gobierno nacional, pero que también le presenta mucho rechazo, las locuras o las excentricidades incluso de Milei. Supongamos que estamos en una volanteada, no sé, en San Martín, zona sur, San Martín y Ayolas. Viene una vecina y dice, mira, yo voté a Juntos por el Cambio, Massa no me termina de convencer. ¿Qué le decís? ¿De por qué votarlo? Bueno, hay dos cosas, ¿no? Una es hacia adelante y otra es a la defensiva. A la defensiva porque lo que Milei representa,
Para el sector de los jubilados representa la vuelta a las privatizaciones de la FJP que destruyó los ingresos de los jubilados. Para los trabajadores del sector formal está discutiendo conquistas históricas como el aguinaldo o las vacaciones pagas, que plantea que no son derechos consagrados e inamovibles. Y para los sectores populares no está planteando absolutamente nada. Está planteando que aquel que no tiene acceso a una obra social va a tener solamente un voucher y cuando se le termine ese cupón va a tener que pagar por la salud pública que hoy es gratuita, ¿no? Que las escuelas públicas muy probablemente cierren con un sistema que lleva, por ejemplo, a que en Chile haya olas de protestas constantes en contra del sistema educativo que es claramente excluyente. Bueno, me parece que a la defensiva de ese lado. Y por el otro lado, sí, decirle que hay esperanza para salir para adelante. No, nosotros tenemos un año que se viene que vamos a tener condiciones internacionales muy favorables, que no fue todo lo contrario. Y por el otro lado tenemos un ministro de Economía que va a ser el próximo presidente, que va a tener el timón del barco por primera vez, ¿no? Porque hoy está en medio de un esquema muy complejo que tiene el gobierno nacional con distintos sectores que van para distintos lados, en el cual va a tener la posibilidad de, por un lado, empezar a hacer lo que ya empezó a hacer, ¿no? Empezar a recomponer el salario de los trabajadores formales, empezar a devolver el IVA o cambiar el sistema impositivo regresivo que tenemos en la Argentina, y por el otro lado empezar a pensar también a todo un gran sector de trabajadores y trabajadoras que va fuera del sistema formal de empleo en relación de dependencia, que esta semana incluso el propio ministro sale con el anuncio para el seguro para los trabajadores repartidores, ¿no? Y me parece que ese también es un desafío, es cómo encontrar también para ese sector de la población que está fuera de los derechos laborales consagrados en la Constitución, cómo poder hacer llegar esos derechos laborales que tienen como trabajadores y trabajadores. Y por otro lado es el único candidato que va a defender la producción nacional, ¿no? Con todo lo que tiene al respecto en el impacto en la economía. Así que un poco me parece que la discusión es esa. Nunca hubo una opción que fuera tan clara, ¿no? Porque también lo que significa Milei nunca estuvo representando de una manera tan cabal, tan abierta, salvo en la dictadura por la fuerza, con los discursos claramente negacionistas y con una candidata a vicepresidenta que es amiga de los represores, ¿no? De esas personas que torturaron, que secuestraron bebés, que violaron a las mujeres que terminaron detenidas desaparecidas. La verdad que hay un contraste muy grande, ¿no? ¿Te parece que puede estar en juego la democracia en Argentina si llega a ganar Milei? Esperemos que no, ¿no? Esperemos que no gane, en primer lugar. Creo que el escenario es difícil que pueda ganar en un escenario como este, pero la verdad que tiene elementos dentro de, no solamente su discurso, sino también dentro de sus equipos que son muy acotados también, que claramente son elementos antidemocráticos, abiertamente negacionistas, abiertamente reivindican la teoría de los dos demonios. Entonces, esto que también parecía una deuda saldada en la Argentina, con la política de memoria, verdad y justicia, consagrada sobre todo a partir de la llegada de Néstor Kirchner y el juicio a los genocidas, hoy también se pone en tela de juicio y empiezan a aparecer nuevamente fantasmas de la época más oscura de la historia de nuestro país. ¿Cómo analizás el silencio, por lo menos la posición hasta ahora neutral de Hapkin, más allá que esta semana salió Mario Hershberg, así bueno, que Milei no era una opción? ¿Cómo analizás la posición del oficialismo de Rosario? Yo creo que el arco político, en todo el arco político, salvo la definición del núcleo más duro de Juntos por el Cambio, que se partió en 1000 pedazos a partir del acuerdo de Macri con Milei, creo que tiene que ser un acto de sinceridad, ¿no? Y por el otro lado, abandonar todas las especulaciones en términos sectoriales, porque hoy la verdad que está en juego un sistema que durante 40 años estuvimos construyendo, que es una base que atraviesa todos los partidos democráticos de la Argentina, desde todos los integrantes del Frente Progresista en su momento en la provincia de Santa Fe, el socialismo que abiertamente sale a llamar a que se vote a Massa, el Partido Radical, digo que más allá de hacer un deslinde y no tomar partido por ninguno de los sectores, estoy seguro que los dirigentes radicales van a votar a Sergio Massa. Creo que absolutamente todos tienen que ir por ese camino y tener un pronunciamiento claro, por lo menos por la negativa, ¿no? No puede ser que un dirigente democrático se lave la mano cuando Milei es una de las opciones en un balotaje. Viendo esta elección competitiva de Massa con la inflación, con la situación de pobreza, todo lo que hablábamos antes, y viendo la elección de lo que fue la elección del peronismo en la provincia, ¿se podría haber hecho más, una mejor elección en las elecciones locales, inclusive con todos los problemas de gestión, con todo el tema de seguridad? Sí, por supuesto.
Nosotros en la provincia lo que tuvimos es repetir un escenario de hace 4 años. El tema es que 2 de los 3 tercios se unieron, ¿no? Si a eso le sumamos la muy mala gestión provincial con todos los problemas que ha tenido consigo, entre ellos obviamente la cuestión de la inseguridad, pero también una gestión que no ha sido tampoco la gestión de los sueños de nadie a nivel provincial, me parece que hacen un combo que nos lleva a esto. Las diferencias y las particiones también dentro de Juntos Avancemos, dentro del peronismo, que llevan a que el candidato a gobernador que gana la interna, Marcelo Lewandowski, defina su candidatura pocas horas antes del cierre electoral, también es algo que conlleva eso. La verdad que todo el proceso que se sucedió en estos últimos 4 años llevaron y fueron claramente las causas de esta derrota electoral con un actor con mucha responsabilidad como es el gobernador Omar Perotti en ese sentido. Ahora, creo que aún así tuvimos la virtud de poner a Marcelo Lewandowski manteniendo la cantidad de votos que había sacado Omar Perotti hace 4 años, ¿no? Creo que eso no es un valor menor, con todos los errores, con todos los aciertos por algún otro lado, contra un candidato que no empezó horas antes del cierre de listas, sino que por lo menos 3 años antes empezó a recorrer la provincia como candidato a gobernador. Si nosotros seguimos repitiendo escenarios de altísima fragmentación, en primer lugar, es muy difícil poder gobernar para transformar la realidad a nadie, y en segundo lugar, que es muy difícil ganar elecciones. Creo que esto a nivel nacional, con las elecciones y con Sergio Massa como el actor central de ese proceso, se empezó a revertir, ¿no? Ha abierto sus brazos y todos los sectores, no solamente del peronismo, sino del campo nacional y popular, y también te diría del campo de la representación política democrática, están jugando de alguna u otra manera para el mismo lado, algo que en la provincia claramente no sucedió y que nos trajo otros resultados. Lewandowski fue el peronista más votado en la provincia para cargos provinciales. ¿Los ves a él conduciendo, liderando un proceso de reconstrucción del peronismo santafesino, o es una cosa más horizontal? Mirá, más que nombres, nosotros lo que tenemos que darnos es un proceso de reconstrucción en la forma de construir política, ¿no? Esa forma de construcción mezquina en la cual cada sector se encierra sobre sí mismo y lo único que pretende no es transformar la vida a los santafesinos, a las santafesinas, a los rosarinos, a las rosarinas, sino sacar el mayor provecho de una tajada para su sector. Es una forma que tenemos que dejar de lado, tenemos que olvidar para poder transformar la realidad de alguien. Independientemente de los resultados electorales, el peronismo llegó para ser revolucionario, llegó para transformar la vida, sobre todo a los sectores de los trabajadores y los más humildes. Esto, lamentablemente, en estos últimos 4 años de gobierno no ha pasado. No ha pasado en Rosario, no ha pasado en Santa Fe y no ha pasado en la Argentina. Y si nosotros nos transformamos en un partido que no va a romper el status quo en favor de los más humildes, lo que va a pasar es el status quo nos va a llevar puesto y vamos a seguir todo igual. Entonces lo que necesitamos es un peronismo, en primer lugar, unido, solidario, generoso con los demás sectores que lo integran y que a partir de eso pueda reconstruir una unidad para transformar las realidades que necesitamos. ¿Es tiempo también de un recambio generacional en el peronismo? Yo creo que más que recambios generacionales es un recambio en forma de hacer política, ¿no? Indudablemente que estoy tentado incluso por motus propio y por mi edad de decirlo, pero la realidad es que lo que necesitamos es de todos. Acá no puede quedar nadie afuera en términos de edades ni de sectores dentro del campo nacional y popular, sino que tenemos que reconstruir con todo un nuevo espacio de peronismo que tenga estas bases claras, que sea una forma de diálogo que se mantenga de manera constante, que busque consensos al interior, sobre todo, y que sea generosa con los demás sectores. Esa me parece va a ser la clave de la reconstrucción. Estamos a un mes de la asunción como concejal. ¿Tenés ya el primer proyecto que vas a presentar? Sí, yo lo venía diciendo hace bastante. Nosotros en la ciudad de Rosario, por suerte, se ha calmado últimamente. Tenemos muchas veces situaciones muy graves de balaceras contra las escuelas. Necesitamos que haya corredores escolares seguros en la escuela y que haya intervenciones inteligentes del municipio ahí. No, muchas de las escuelas donde tienen balacera, por ejemplo, no tienen luminaria pública enfrente de ellas. Necesitamos que por lo menos el transporte público, que está en franca decadencia en Rosario, llegue en tiempo y forma al ingreso y a la salida y al egreso de las escuelas, ¿no? Necesitamos que los pibes y las pibas, cuando vayan a estudiar y llueva, no se embarren los pies y puedan acceder sin ningún problema. Que los accesos a esas escuelas en los barrios populares estén pavimentados, que no haya microbasurales, donde muchas veces se cometen delitos y se escapa por esos lugares aprovechando, ¿no?, la oscuridad de esos lugares. Esta intervención inteligente, que ya lo fueron presentados por Lucila de Ponte a nivel provincial, que son los corredores escolares seguros, es una de las iniciativas más urgentes. Tal vez no la más importante, sino que es la más urgente y que necesitamos garantizar por lo menos a nuestros pibes y nuestras pibas accedan a la escuela en el nuevo año lectivo de manera segura. Mariano, gracias por venir. No, gracias a vos.
Quédense que ya volvemos con más Mesa Testigo.